Muy buenas, estimados alumnos y alumnas. En este vídeo es el último del tema 4 y vamos a repasar el punto 6, que se titula ¿Se puede evitar el cambio climático? Hemos estado hablando durante todos estos vídeos y durante todo este tema de qué es el clima y cómo nos afecta a nuestra vida y cómo lo medimos y los diferentes elementos y factores que lo condicionan. En este punto, sabéis que en todos los temas que hemos ido viendo, el punto final siempre hablamos de cómo afectan las acciones del ser humano al entorno. Y en este caso es cómo afectan las acciones del ser humano al clima. Lo primero que tenemos que saber es que el clima, las variaciones climáticas, han existido siempre a lo largo de la historia del planeta. Se han sucedido épocas más cálidas con épocas más frías, llamadas glaciaciones. El concepto cambio climático es un concepto muy actual, pero tenemos que ser conscientes de que el clima es algo cambiante y eso es algo que no podemos remediar. El clima va cambiando. El punto en este tema es que nosotros, los seres humanos, estamos haciendo que el clima cambie de manera más rápida y de manera perjudicial para la vida en la Tierra. Por eso, lo que tenemos que ver en este punto es que a lo largo de este siglo XX, el siglo XX pasado y actualmente en el siglo XXI, hemos visto que la temperatura media tanto de la Tierra como de la atmósfera está subiendo de una manera más rápida que lo que debería normalmente. Entonces, eso es consecuencia de una serie de acciones que hemos hecho los humanos. Os traigo una sorpresa. He invitado a este vídeo a un especialista en medio ambiente. Él es Rafa, es licenciado en Ciencias Medioambientales y además tiene un máster en Tecnología Ambiental. Hola, Rafa. Hola, muy buenas. Encantado de hablar con vosotros. Para que veáis, os traigo amigos punteros que os expliquen estas cosas tan importantes. Lo primero que vamos a hablar es del efecto invernadero, cómo actúa el efecto invernadero. La primera pregunta que nos surge, ¿qué es eso del efecto invernadero? Y yo creo que Rafa a lo mejor nos lo puede explicar de manera muy sencilla. ¿Qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero es el efecto que producen las capas de gases que rodean la atmósfera, que evita que la radiación, en este caso la infrarroja, o la radiación de calor, que es lo que vais a sentir todo, se escape de nuestro planeta, manteniendo el planeta en una temperatura más o menos constante de unos 14 grados. Entonces decimos, una pregunta puede ser, ¿el efecto invernadero es algo natural que se te produce en la Tierra? Exactamente, es algo que se ha producido desde que se generó nuestra atmósfera, que ya habréis estudiado cuándo se generó y la composición que tiene, y es uno de los factores que ha permitido que exista la vida en la Tierra. Es un efecto totalmente natural, solo que nosotros lo estamos modificando un poco bastante. ¿Y cómo estamos modificando ese efecto invernadero? La parte más directa es con la emisión de más gases a la atmósfera, pues ya sea pues por la industria, por generar electricidad, por el transporte o incluso por la ganadería. Porque, por ejemplo, el metano, con uno de los efectos invernaderos más grandes, es por la producción de vacas principalmente, por la que crece exponencialmente en los últimos años. No lo quiere decir de verdad, pero en realidad son los pedetes de las vacas, y eso podemos decirlo. Pero bueno, hemos dicho que el efecto invernadero, esos gases que existen de manera natural y que nos protegen de que se escape mucho el calor de la Tierra, que el calor del Sol, nos decimos que es bueno, ya lo hemos estudiado, que es bueno para que haya vida en la Tierra. Si le echamos más gases a la atmósfera, pues esos gases hacen que se guarde demasiado calor. Antes me has contado un ejemplo muy claro, un símil muy claro, una metáfora muy clara de cómo sería más o menos ese efecto invernadero. Cuéntanoslo. El efecto invernadero puede ser como la ropa que te pones para protegerte de que no se te escape el calor del cuerpo, porque al final la ropa no da calor, sino lo que hace es que evita que el calor del cuerpo se vaya. Entonces, si tú estás a una temperatura agradable, como serían esos 14, 15 grados que ahora mismo no tenéis en la aula. No, estamos pasando un poco de frío. Puede ser que con una sudadera ya sea suficiente, que esa sería la capa natural, esa capa de gases original que te mantiene calentito y te mantiene a gusto. Pues como si en esa situación tú te pusieras un plumaje encima, con tanta grosor que al final lo que está es asfixiado de calor. Entonces, esos gases, ese exceso de gases que normalmente
en condiciones normales nos mantendrían en un calor normal, bueno para la vida. Estamos expulsando tantos gases a través de la industria, el transporte, la fabricación por ejemplo, la deforestación también. Si cortamos árboles no se produce el ciclo del oxígeno, o la ganadería, estamos expulsando gases de más. O sea, la atmósfera tiene un empacho de gases nocivos, Entonces, esos gases que podrían ser buenos en ciertas cantidades, está empachada. Y es como ese pluma tan grueso que no hace que no deje de salir el calor, que no regule la temperatura. ¿Os acordáis en temas anteriores cuando hablábamos de qué función tenía la atmósfera? Dijimos que la atmósfera era nuestro escudo protector y nuestro escudo regulador. Son las dos acciones principales de la atmósfera: protegernos y regularnos. Y eso es muy importante, y en el momento en que a la atmósfera la empachamos de gases, deja de funcionar bien y hace que haya demasiado calor. Y este demasiado calor, ¿qué pasa? Pasamos al punto siguiente. ¿Qué produce? Pues produce, Rafa no lo puede decir. Las consecuencias más visibles que podemos ver del cambio climático es la disminución del agua dulce que tenemos disponible. A medida que vaya pasando, iréis viendo más periodos de sequía, que aunque lo intentamos paliar con infraestructura, pues llegará un momento donde puede ser que no sea directo. También yo me imagino que estáis pendientes de las noticias, cada vez se producen más inundaciones. No sé si habéis fijado que en zonas como la Antequera o zonas iguales, cada vez está habiendo muchas más inundaciones porque el agua que llega de una forma torrencial. En vez de llover durante todo el otoño y el invierno, como viene siendo lo normal, llueve en semanas muy cortas una gran cantidad de agua y la tierra no es capaz de chupar toda ese agua que necesita. Otra situación son las plagas, que vamos a contar la situación en la que estamos, que al acercar más las personas a zonas cada vez con menos recursos naturales, pues se producen más plagas en forma vírica, de hongos, etc. O incluso insectos. También puede provocar la desertificación. Una de las consecuencias que se prevé del cambio climático de aquí a un tiempo es que nuestra zona de Andalucía se parezca a la del Sáhara. Imaginaos aquello como un desierto de arena pura y dura, como es lo que encontramos en África. Y otras cuestiones como la reducción de glaciares, que aquí en Sierra Nevada se está produciendo, o huracanes que no se dan en nuestra zona, pero cada vez, si os fijáis en las noticias, si curioseáis un poco, veréis que hay cada vez más tifones y tornados acercándose a la zona de España, lo cual no es normal o no era habitual. Entonces, para frenar todo esto, tenemos que frenar el calentamiento global. ¿Y eso cómo lo hacemos? Expulsando o sobreexpulsando esos gases que son nocivos y que se acumulan en la atmósfera y impiden que se regule bien el calor. Entonces, para ello, nosotros tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad es no solo individual, sino también comunitaria y de todo el planeta. Para eso, Naciones Unidas hace conferencias constantes, conferencias internacionales en las que participan muchos países, no vamos a decir que todos, pero sí muchos, y son conferencias internacionales sobre el cambio climático. Y uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que en todos los temas hablamos de ella, es adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. ¿Qué podemos hacer nosotros a nivel individual para intentar no vertir, o no contribuir a la expulsión de esos gases que generan y hacen que sea más acuciante el efecto invernadero? ¿Qué podemos hacer a nivel individual? A nivel individual se pueden hacer muchas cosas. Lo primero, incluso en la cesta de la compra, mirar qué estamos comprando. Comprar cosas de producto local, como de la Vida de Granada, provoca menos gastos en el transporte y hace que no se contamine tanto. También buscar granjas o agricultura que sean de desarrollo sostenible, porque quiere decir que estamos usando menos compuestos químicos a la hora de producir la verdura o alimentar a los animales, con lo cual produciremos menos contaminantes al aire. Otra de las cuestiones es tener siempre, dentro de lo posible, las casas preparadas para el clima en el que nos estamos encontrando. Que si hace mucho calor, pues tener medios naturales, como pueden ser las cortinas, como puede ser la orientación, como puede ser las persianas, para no estar usando el aire acondicionado permanentemente o la calefacción permanentemente dentro de la casa. Y también intentar usar
un transporte cada vez más limpio. Se está dando mucho la paradoja que queremos usar mucho el avión, pero el avión es lo más contaminante que a día de hoy puede haber en el medio de transporte. Usar el tren, usar autobuses, medios colectivos, que si podemos ir andando al colegio o al sitio donde entrenamos o donde vamos a jugar fútbol o baloncesto, ya estamos ahorrándole el clima ese puntito. Y muchos puntitos, muchos granitos de arena al final hace una montaña y es la aportación individual que podemos hacer. Pues muchas gracias, Rafa, por todos esos datos que nos has dado, que han sido súper interesantes, y muchas gracias por todos esos consejos. Espero que este vídeo os sirva para repasar y que os haya gustado la entrevista, que es una sorpresa que quería llevaros, que como no podemos movernos en clase y no podemos llevar a gente en clase, pues mira, por lo menos aquí una entrevista virtual. Espero que os sea de utilidad. Nos vemos. Chao.